Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, profe. Hola, ¿cómo está? Bien, profe. Qué bueno. Ya, estimados, les cuento que hoy es la última clase, ¿cierto?, de comunitaria vía online. Los manuales presenciales ya fueron subidos a la plataforma para que los revisen. ¿Cuándo volvemos? Aún no se sabe porque aún estamos en cuarentena, ¿cierto? Yo que estaba en fase 2 volví a cuarentena nuevamente, por tanto no tenemos fecha de regreso, ¿ya? Pero ya están sus manuales subidos a la página, ¿cierto? Para que lo vayan revisando, lo vayan estudiando, para que estén preparados cuando volvamos, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, recuerden que la próxima semana tienen una evaluación y es la última evaluación de vía online, ¿ya? Y el día de hoy, ¿cierto? Vamos a ver dos temas. Uno que es la visita a domicilio integral a los pacientes con dependencia severa y también, ¿cierto?, el rol del TENS en la posta rural. Creo que el video está más enfocado, ¿cierto?, a la posta rural, ¿cierto?, que identifiquen su función en la posta rural. Voy a pasar la lista, estimados.
para que empecemos con la clase. Paula Humada, Presente. Yulisa Cabrera, Michelle Calderón, Valentina Caroca, Presente, profe. Nicolette Díaz, Presente, profe. Francisco Hernández Presente, profe. y Nicole Quesada. Presente. Ok. Estimado, entonces el resultado de aprendizaje el día de hoy, ¿cierto?, es identificar las principales características de una visita domiciliaria integral, ¿cierto? Y vamos viendo cuántas visitas tenemos, cuál es el objetivo de cada uno, ¿cierto? Identificar, ¿cierto?, los objetivos y conocer y aplicar el índice de Bartel, ya que es un incremento de evaluación para ver el grado de dependencia que tienen los pacientes. Y reconocer, ¿cierto?, el trabajo interdisciplinario, ¿cierto?, en CEFAM, ¿cierto?, cuáles son las funciones de cada uno de los miembros, cada uno del equipo. Y las características de la posta rural, ¿cierto?, y cuáles son sus funciones, ¿ya? Como les conté, ¿cierto?, el video está más enfocado a la posta rural, para que identifiquen ahí cuál es su función, ¿ya? Les vuelvo a recordar que los videos que vamos a ocupar acá, ¿cierto?, son solo para uso pedagógico, ¿cierto? No lo pueden reproducir para otra cosa. Solo para estudio. Voy a compartir entonces el video para que comencemos la clase. Hola Catalina, ¿cómo estás? Bien, señorita, un poco dolorida, sí. ¿Qué le pasó? Me quemé la mano con agua. ¿Se quemó la manito? Sí. Puta, a ver. Me ha dolido harto la herida. Me puse este parche yo misma. Me hice yo en la casa el parche. Ya, tome asientito y le voy a descubrir, ¿ya? Ya. Natalie, me voy a lavar las manitos y voy a necesitar que me prepares algunas cosas para hacer la curación. ¿Ya? Ya, es que lo que pasa es que yo, es mi primer día, señorita, y yo no Mira. sé mucho, ¿me puede ayudar? En el mueble de allá vas a encontrar todos los insumos suficientes para hacer la curación, ¿ya? Mientras tanto yo voy a descubrir. ¿Qué cosas necesita? Necesito gasas, suero, una caja de curación, tela. Señorita, me va a doler cuando me hagan la curación, ¿no? Señorita, ¿me va a doler cuando me hagan la curación? Es que no sé, ella sabe, no sé, ni preguntarle. Vamos a revisar primero, Catita. Ya vamos a revisar y de ahí vamos a ir viendo, tú me vas diciendo, ¿ya? Ahí, no sé qué más necesita. Ya, dame un segundito. Ahí yo te voy a ir pidiendo, ¿ya? Mientras tanto voy a descubrir. Tú me vas diciendo si molesta o no, ¿ya? Ya, señorita. Después me va a quedar una cicatriz aquí, ¿o no? Vamos a ver qué tan fuerte fue, ¿ya? ¿Con qué te quemaste? Con agüita que estaba tomando un té y se me rebalsó en la taza del café aquí en la mano. Ya. Me duele harto. ¿Me duele mucho? Sí. Ya, vamos a ir extendiendo suavecito, ¿ya? De hecho, no pude dormir anoche porque él no me rozaba con toda la grasada y me dolía harto. Sí. ¿Y se limpió con algo o lo dejó así nomás? Me eché harta agua. Ya. Porque me dijeron que era agua y me eché una crema también. Que me dijeron Ah. que era re buena para las quemaduras, pero igual me ha dolido. Ya. Ay, Ya. se ve fea.
favor? ¿Me puede abrir el suelito? Este es cierto. Sí. Señorita, ¿y después de esto tengo que seguir viniendo a más curación o no? Sí, yo creo que va a ser necesario que siga viniendo a curación. Ya. ¿Tengo que sacar alguna hora o ustedes me van a decir cuándo tengo que venir? Yo le voy a agendar una horita para la próxima curación, ¿ya? Ya. Déjeme caer un poquito de suelito ahí. Sí. Con cuidado, señorita, que me duele harto la mano. ¿Y es normal, señorita, que esté así de rojo? Sí, la verdad que sí. ¿Puedes ir a ver la puerta, por favor, Natalie? Ya. Hola. Dígame. Pase, una segunda. Aquí estamos colocando vacuna. ¿Vacuna de qué necesita? Es que quería saber si le podían poner la vacuna a mi Pásela nieto para acá que le voy a preguntar a la... de la influenza. Quería saber si le podían poner la vacuna a mi nieto. Aquí la ponen. Ya, espéreme, Camila. Lo que pasa es que la señora necesita ponerle la vacuna a la... Hola, buenos días. Venga, acérquesenos acá porque aquí ella tiene más información. Que quería saber si aquí puedo traer a mi nieto para que le pongan la vacuna contra la influenza. Sí, pero eso, mire, de preferencia, consúltelo afuera en la oficina del vacunatorio. Lo que pasa es que también quería hacerle otra pregunta. Diga. Yo no estoy inscrita aquí en el consultorio y quería saber si también a mí me la pudiesen poner. Porque soy adulto mayor y estoy dentro del grupo. Ya, mire, de todas maneras, trate de acercarse a la oficina donde están las chicas que atienden, las que dan la bolita, ¿Ya? y con las niñas que agendan usted le pregunta cuál es el proceso para poder inscribirse, y luego de eso ellas le van a dar la información necesaria para que usted pueda venir nuevamente y pueda vacunarse usted y su nieto. Ya, ¿ustedes atienden? ¿Qué otras atenciones dan aquí aparte de vacunas y eso? Y otra cosa es súper importante antes que se me olvide, si yo me puedo atender aquí aunque no esté inscrita, porque me dijeron que sí, pero Ay, señorita, en me realidad no sé. Ya, despacito. Sí, es que yo igual, es que yo soy nueva, entonces yo no tengo mucha información, pero tendría que esperar un poquito para ver si Camila la puede ayudar. Deme unos minutitos que termine la curación y la atiendo, ¿ya? Ya, espero aquí o acá afuera. Afuerita, por favor. Bueno, gracias. Muchas gracias. Que le vaya bien. De ahí salgo. Ya, estimados, vamos. Partamos entonces con el video que acabamos de revisar. ¿Alguien quiere partir? ¿Alguien me puede contar qué fue lo que vieron? Se supone que es el rol del TENS en una posta rural. Ese es el objetivo de ese video. Paula, ¿ahí me puedes contar qué viste tú? ¿Qué te pareció? No te escucho, Paula. Paula, te escucho. Estás con el audio apagado. Profe, ¿me escucha? Ahora sí. Ya, Paula, ¿qué fue lo que viste en este video? Que yo encontré que fue como una falta de respeto lo que le hicieron a la paciente que le estaban haciendo la curación cuando dejaron entrar a la señora, ¿Ya? porque ella debería, la TENS, la que era nueva, debería haberle dicho que esperara un poco o ella misma haberla atendido. Y ella se justificaba en no saber las cosas porque era nueva.
porque era nueva. ¿Qué le parece eso a usted, Paula? Que se justifique que era nueva. Es que no es una justificación porque le preguntaba que qué tenía que tener para hacer una curación, si ese era el suero. ¿Cierto? Ella debería haberlo sabido de antes. Cuando uno llega a un lugar nuevo, hay una orientación y uno se tiene que orientar. Como usted dice, no hay justificación. Si yo estoy trabajando, debo saber el horario, debo saber dónde están los insumos, es mi responsabilidad, aunque yo sea nuevo, mi día, es mi responsabilidad, ¿cierto? Orientarme. Entonces ahí no sé qué habrá pasado con la orientación de esta TENS nueva, porque, y aparte es una posta rural, por lo tanto, no sabemos, ¿cierto?, qué pasó, ¿ya? Ahí me queda la duda, ¿por qué nos orientó? ¿Cuál era su función? Si era alumna o era funcionaria, ¿cierto? Ahí me quedaron muchas dudas sobre sobre su función. Ya, Francisco, cuéntame, ¿qué viste tú acá en este video? Francisco, ¿me escuchas? Nicolette Díaz. Profe, lo mismo que mi compañera, igual que, por ejemplo, el hecho de que le hiciera pasar, encuentro que hay cosas básicas que uno debe saber, como por ejemplo, de sí o yo, hubiera sido en ese caso yo, le hubiera hecho las consultas, por ejemplo, intentar haberlas solucionado yo, no haberla hecho pasar al caso, o sea, pasarla, por ejemplo, donde estaba la Tratenx haciendo curaciones, porque igual como que las preguntas eran como básicas. Era sobre horario, sobre vacunación, ¿cierto? Y no era más allá de otra pregunta técnica, era solo horario y si vacunaban. Esas eran las preguntas. ¿Ya? Ya. Ok. Valentina Caroca. Profe, casi lo mismo que han dicho mis compañeras, como que ella no tenía idea de nada. Igual le encontré que nada que ver que la hiciera pasar y que se acercara cada vez más y estaban atendiendo a la paciente, le estaban haciendo una curación. Exacto. Entonces ¿Ya? tendría que haberle dicho que esperara afuera o que consultara en el lugar indicado. Ya. Ahora, si yo les pregunto, estimadas, se supone que este video es para que usted, como futura TENS, identifique el rol del TENS en una posta rural. A través de este video, ¿ustedes identificaron cuál es su rol? Si yo les digo, ¿cuál va a ser su función en una posta rural? ¿Cómo funciona una posta rural? ¿Ustedes con este video me podrían identificar cuál es su función? Por ejemplo, Nicolette. Profe, es que una posta rural es como para servicios como bajo, ¿no? O Ya, sea, si lo entiendo yo, como tal vez sí, complejidad baja. ya, por eso, por ejemplo, si definamos primero qué es una posta rural, cuáles son las características de una posta rural y cuáles son las atenciones que vamos a dar. Ahí, partamos con eso. ¿Qué es una posta rural? ¿Cuáles son las características de una posta rural? ¿Dónde debe estar ubicado este servicio? Por ejemplo, ustedes en la Florida tienen una posta rural, los que viven en la Florida tienen una posta rural. ¿Alguien sabe de esa posta? ¿Cómo se llama? ¿Dónde queda? No, profe, por lo menos yo no he visto esa posta. Tienen una posta. Y el que estuvo muchos años a cargo de esa posta es el Leonardo Parragués, que hoy en día, si no me equivoco, va a ser constituyente de la nueva constitución. Él es el técnico que estuvo durante muchos años a cargo de la posta rural. La posta rural que está en la Florida se llama Las Perdices y queda arriba, obviamente Las Perdices. Es la única posta
rural, o sea, todavía funciona como rural, pero a pesar que las características de la población que vive ahí en ese lugar ya no es tan rural, pero todavía está como una estación médica y pertenece al Cefam Los Castaños, ¿ya? Aún está la posta rural y pertenece a ese centro, ¿ya? Vamos viendo, las características de una posta rural primero tiene que estar en un lugar rural. ¿Y cuáles son esas características de esa población rural? Que no debe tener acceso o el acceso, ¿cierto?, a algunos servicios básicos debe estar retirado, es decir, el hospital, ¿cierto?, su consultorio, etcétera, etcétera, están alejados, les cuesta llegar, ¿cierto?, tienen poco acceso a esos centros, por eso se crea una posta rural, ¿cierto?, que están en una población rural, es decir, que no tienen No, lo que ciertas... pasa es que la profe dijo Francisco Legodi que su nota estaba muy baja, ¿cachai? Y yo igual le encontré la razón porque él no la leyó nada Nicole, de los que- está con audio. Nico, eso, ¿ya? Ah, bueno, profe. Eh, la posta rural, ¿cierto? Es una zona donde la población, las personas que viven en ese lugar, les cuesta llegar, ¿cierto?, a esos servicios. Y por eso se crean, para acercar la salud de esta población, se crean esta posta rural, ¿ya? ¿Y quién está a cargo de esta posta rural? Antiguamente era el auxiliar de enfermería, ¿cierto? Y hoy en día el técnico en enfermería, ¿ya? Ustedes son los únicos chiquillos que están ahí y a veces viven ahí, en ese lugar, ¿ya? Entonces, el objetivo de este video, que yo tampoco entendí mucho el video, era que usted identificara cuál era su función, cuál era el horario de funcionamiento de esta posta, porque muchas veces, como el técnico vive en ese lugar, la gente piensa que usted está 24/7, ¿cierto?, a disposición de ellos, y no es así. Pero en caso que haya alguna urgencia, alguna emergencia, ustedes son en una posta rural, como digo yo, todos, los asistentes sociales, los psicólogos, el médico, el abogado, etcétera, etcétera. Ya tienen, las personas que van a una posta rural tienen mucha confianza con la persona que atiende ahí. Ya, por lo tanto, les van a preguntar, ¿cierto?, a veces cuándo les toca ir a pagarse de su jubilación, cuándo va el médico, ¿cierto? Porque se hacen rondas médicas una vez al mes o una vez por semana, según en la población que viva en esa posta rural, ¿cierto? Y son ustedes los dueños de casa, los que tienen que saber, ¿cierto?, los horarios, cuáles son las funciones que se realizan ahí. Ahora, ahí me llamó la atención en esta posta rural, porque generalmente es una sola persona que está ahí en esa posta, pero acá la TENS que llevaba más tiempo le dice a la señora, pregúntele a las personas que están afuera eh, cuál es el horario de funcionamiento de las vacunas. Y yo dije, pucha, es una posta rural más moderna, ¿ya? Porque generalmente hay un solo funcionario que es el TENS, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que una posta más moderna, que había más personas. Y yo, por lo que me di cuenta, o sea, o quise analizar este video, al parecer la nueva TENS que estaba ahí se estaba orientando, porque a lo mejor ella es la que se va a quedar ahí en ese lugar de trabajo, por eso tenía que orientarse del horario, ¿cierto?, de las funciones de la posta, ¿ya? Entonces, si yo le pregunto a la Paula Humada, ¿cuál es su función dentro de una posta rural? ¿Qué hace usted como TENS? Por lo que dice usted, es hacer todo, la parte administrativa, atender al paciente, educarlo. Exacto, ¿cierto? Su función en una posta rural, usted es la única y es la que debe saber todo. Por ejemplo, usted debe saber, ¿cierto?, de farmacología, debe tener, ¿cierto?, para tener un botiquín básico de medicamentos. Usted está autorizada, ¿cierto?, por el médico, ¿cierto?, por de salud de esa comuna a administrar medicamentos sin la previa autorización, ¿cierto?, de un profesional. Debe saber qué utilizar. Esas son tan importantes las clases de fármacos, ¿cierto? Porque debe saber para qué va a ocupar una dipirona, en qué caso la debe usar y cuándo usar, ¿ya?
¿Qué pasa si a usted, Paula, le llega un paciente de urgencia? ¿Qué hace usted ahí en la ¿Cómo, cómo atiende su urgencia si usted está sola? ¿Qué haría usted, Paula? Primero controlar signos vitales y ¿Ya? tratar de hacer todo lo que está a la mano. ¿Ya? ¿Y cómo cree usted que se va a comunicar con el hospital en base o con, por ejemplo, con el consultorio, o el SAP o el SAR, donde la pueda trasladar a esta persona? ¿Cómo se comunica? Yo creo que por teléfono. ¿Ya? Yo creo que sí, yo creo que hoy en día debe ser a través de teléfono, porque no creo que esté tan, bueno, ahí todavía existen lugares muy alejados, chiquillos, pero yo creo que sí hoy en día por teléfono. Antiguamente era a través de una radio, chiquillos. De esta radio, unas radios que tienen los servicios de urgencias, se comunicaba la TENS, ¿ya? Pero la TENS es la que debe, ¿cierto?, saber todo el funcionamiento, qué médico está de turno, dónde derivar, ¿cierto?, qué fármaco usar, ¿cierto? Dentro de esos apuntes, ¿cierto?, está ahí la farmacología básica que usted debe conocer si es que trabaja en una hospital, ¿ya? Todos esos medicamentos debe saberlo, debe su clasificación, su mecanismo de acción, en qué caso usarlo, ¿cierto? No sé, chiquillos, si ya tuvieron fármaco, no sé si les vayan a preguntar, ¿cierto?, sobre fármaco, ¿ya? Pero por si acaso revisen, ya en la próxima prueba ahí, la farmacología básica que deben, ya. ¿Qué otra función deben tener con Nicolette Díaz, aparte de hacer todo, pero específicamente, por ejemplo, las rondas médicas? ¿Qué debe hacer usted en las rondas médicas, Nicolette Díaz? Ya, pero, chiquillos, yo entiendo que se les puede ir el internet y todas esas cosas, pero eh, como que les pregunto y desaparecen, ¿ya? Es como bien... La única que ha participado ha sido la Paula. La Yulisa yo creo que ni siquiera vio el video porque llegó atrasada, Sí, profe, tuve un problema, llegué tarde. Disculpe. ¿ya? Ya, pero después, chiquillos, yo honestamente después no reclamen por las notas, si no participan, si no están en la clase, yo, chiquillos, hago el esfuerzo mayor, ¿cierto? Para que traten de entender, ¿cierto? Recuerden que después de los malos resultados se nos pidió a nosotros hacer una base de una canasta de preguntas. Yo envié preguntas, chiquillos, por eso es importante, les estoy diciendo que repasen algunas cosas, pero si no están, por ejemplo, hay solamente 3 personas, 4, porque el Francisco de hecho preguntas, no ha contestado, ¿cierto, chiquillos? Y después los resultados son súper malos en las pruebas y lo único que hacen es reclamar, ¿cierto? Y no participan, ¿ya? Recuerden que las clases se envían, ¿cierto? Las clases de comunidad ya son bastante cortas, pero lo importante es que chiquillos participen si quieren que les vaya bien. Recuerden que va a haber una parte presencial, aún no tenemos la fecha, pero va a haber. Se traten de participar, chiquillos, porque puede poner el máximo empeño y mirar hacia dónde van a ir las preguntas de la prueba. Si ustedes no participan, es mucho lo que podemos hacer. Recuerden que los que están en formación, chiquillos, son ustedes. Independientemente de la forma que estamos haciendo la clase es igual que si estuviésemos presencial, ¿ya? Por eso les pido que traten de estudiar y traten de responder. Yo tampoco no les voy a castigar, chiquillos, ni dar prueba a la dirección de cada. Sí, se lo estoy diciendo acá para que quede grabado, que veo muy poca participación, sobre todo de este grupo. El otro grupo donde es un poco más grande, los chiquillos participan un poco más. Este grupo hay muy participación, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Ya, Paula, entonces ya sabemos que la TENS de la costa rural tiene la función global, que es el médico, es el enfermero, es todo, y por lo tanto tiene que tener su conocimiento. En las visitas, en las rondas médico, lo que tiene que tener claro la TEN es qué profesional va a atender para tener preparados, ¿cierto?, todos los insumos y todos los instrumentos que va a necesitar ese profesional. Por ejemplo, si va la enfermera a realizar controles sanos, usted le tiene que tener la ficha preparada para los controles sanos, ¿ya?
Antiguamente eran documentos, papeles, por decir así. Hoy en día, afortunadamente, las fichas son más electrónicas, ¿cierto? Yo creo que aún, ¿cierto? Acá en la Florida, obviamente, que todavía contamos con una posta rural, también se ocupa el sistema Rayen y por lo tanto no debe preocuparse mucho de los formularios, pero sí tener, ¿cierto? La pesa, ¿cierto? Para medir al bebé, ¿cierto? Las winchas, ¿cierto? El cráneo, etcétera, etcétera, ¿ya? Si va al médico, ¿cierto? Tener la receta, las derivaciones, ¿cierto? Preparado, ¿ya? Si va al psicólogo, ¿cierto? Preparar los elementos, ¿cierto? Los documentos que va a ocupar ese profesional, ¿ya? Y debe tener claro los horarios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque van a ir a la posta rural, le van a preguntar a usted en qué horario o qué día va a llegar tal profesional, ¿ya? En qué horario van a ir a colocar vacunas, ¿cierto? Entonces es necesario, ¿cierto? Que sepa el horario de cada una de las vacunas y tiene que saber, ¿cierto? Para qué sirve cada una de las vacunas, ¿cierto? Y salir a educar, ¿cierto? Salir a entrenamiento, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso en cuanto a la visita domiciliaria, ¿ya? Ahora, ¿cuántos tipos de visitas, o sea, perdón, cuántos tipos de, por decir así, postas rurales tenemos, ¿cierto? ¿Existirá otra posta rural? Tenemos la posta rural, ¿cierto? Que ya sabemos las características. Existe el Cefam rural, ¿ya? Que el Cefam rural es igual como un Cefam urbano, ¿cierto? Que tiene todas las prestaciones, pero está en un lugar, ¿cierto? Rural. Característica principal de ese Cefam rural, que está alejado, que la población que vive ahí está, ¿cierto? A una distancia mayor, ¿cierto? A una cantidad de metros, ¿cierto? Que no recuerdo en este momento, pero deben estar en sus apuntes, ¿cierto? Por lo tanto, se ubica, ¿cierto? Ahí un lugar, un centro de salud. ¿Ya? Eso es importante que usted lo sepa, ¿ya? Los fármacos que debe tener, ¿cierto? Cómo actúan y qué hacer en caso de urgencia, comunicarse, ¿cierto? Con el hospital base o el SAMU o el SAPU o el SAR, ¿cierto? Que esté ahí a cargo de esa vacuna, de ese lugar. Ya. Ahora vamos viendo, ¿cierto? El segundo tema, chiquillos, que era la visita domiciliaria integral, ¿ya? La visita domiciliaria integral a pacientes que tienen dependencia severa. ¿Qué debemos saber nosotros? ¿Cuáles son las características de un paciente con dependencia severa? ¿Cómo se evalúa? Un paciente de dependencia severa se evalúa a través de ese índice de Bartel. El índice de Bartel evalúa la actividad de la vida diaria, ¿cierto? Si come solito, si se puede bañar solo, si va al baño solo, ¿ya? Son 10 ítems y esos ítems tienen que sumar un puntaje igual o inferior a 35 para que el paciente sea de dependencia severa, ¿ya? Lo importante es que usted tiene que saber que usted, por ser una persona autovalente que puede llegar a atenderse a cualquier lugar, se puede atender en cualquier centro de salud. Una vez que usted queda postrado, ¿cierto? Dependencia severa, se debe inscribir en el centro que le corresponde. ¿Por qué? El centro que si usted vive en la Florida y se quiere atender en un Cefam de Las Condes, porque usted cree que es mejor, porque más recursos, etcétera, etcétera, lo puede hacer. Pero, si usted queda postrado, el Cefam de Las Condes no va a llegar acá a la Florida, ¿cierto? O a Santiago Centro, por lo tanto, tiene que volver a su centro. ¿Ya? Esa es la principal característica. ¿Cuántos tipos de visitas tenemos, Valentina Caroca? Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos tipos de visitas tenemos? Valentina. Nicolette. ¿O alguien que quiera participar? Creo que 2, profe, ¿o no? ¿Dos tipos de visitas? Ya. Tenemos 3 tipos de visitas. La primera es la visita domiciliaria integral. ¿Qué quiere decir que sea una visita domiciliaria integral? Que se debe aplicar un instrumento de valorización familiar, cualquiera. Usted puede hacer un genograma, puede hacer un ecomapa, un círculo familiar, etcétera, etcétera. Y siempre debe ir un profesional, un técnico, o 2 profesionales y un técnico, etcétera, etcétera. ¿Ya? La segunda es la visita de seguimiento o la visita de sobrevida, ¿ya?
esa visita va al técnico, donde el técnico, el objetivo es saber si está vivo el paciente, ¿ya? Ese es el objetivo de la visita de seguimiento. Y la tercera visita, que son 3, es la visita de tratamiento, ¿ya? Que usted va, el objetivo es administrar un tratamiento, ¿cierto? Que fue indicado por un profesional, ¿cierto? Un profesional médico, tanto usted, no sé si le llegasen a preguntar cuántas visitas tiene, 3. Y debe tener los objetivos claros de cada una de esas visitas, ¿ya? El índice de Bartel, ¿cierto? Que nos sirven para, ¿qué cosa nos sirve el índice de Bartel, Paula? Para ver si el paciente tiene un grado de dependencia Ya, ¿cierto? en las Grado de- distintas acciones de la vida cotidiana. Exacto, ¿cierto? Ya. El índice de Bartel, ¿cierto? Mide el grado de dependencia que tiene el paciente. Ya recuerden que está dependencia total, grave, ya, que son las dos que ingresan a dependencia severa. En sí, si le preguntan en la prueba, no existe dependencia severa, ¿ya? Existen 2 ítems que ingresan al programa de dependencia severa, total o grave, ¿ya? Esas son las 2 que ingresan al programa de dependencia severa, ¿ya? También dentro de su apunte hablaban del estipendio. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que es el estipendio? Dentro de los apuntes, ¿cierto? Salía ahí y Es explicaba ahí. una ayuda monetaria que se le da al cuidador. Ya, exacto, Pablo. El estipendio, ¿cierto? Es una ayuda monetaria, ¿cierto? Dinero que se le da al cuidador para que el cuidador, con ese dinero, que es bastante poco, chiquillos, hoy en día son como 23.000 pesos, el objetivo de ese dinero es que el cuidador, salga a tomarse un café, a tomarse un helado, que se distraiga, ¿ya? Que deje por un rato al cuidador, al paciente que está cuidando, ¿cierto? Para que se distraiga. Ese es el objetivo. El objetivo no está orientado para comprar insumo al paciente, ¿ya? No es para comprar pañales, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Está orientado al cuidador, para que el cuidador se distraiga, ¿ya? Y tienen que tener ciertos requisitos para obtener ese estipendio. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Alguien me puede explicar? ¿Cuáles son los requisitos para obtener el estipendio? Porque a todo paciente con dependencia severa, que es severo, vamos a decir que es total o grave, ¿cierto? O sea, moderada y leve, no ingresan al programa, de repente van los y dicen, ah, pero le cuesta caminar. Sí, de acuerdo, le cuesta caminar, pero camina, ¿ya? Le cuesta a lo mejor levantarse, le cuesta lavarse, sí, le cuesta, pero no es que esté postrado. El paciente postrado es aquel que vamos a realizar todas las actividades de la vida diaria. ¿Ya? Si le cuesta y lo hace, tiene dependencia moderada o leve, pero no grave y total. ¿Ya? Ya, ¿cuáles son esos requisitos? Vamos viendo. Tiene ¿Cuáles son? que en el índice, perdón, pero Sí, no se preocupe. en el índice de Barel tiene que tener De Bartel, de Bartel tiene que tener un puntaje menor o igual, no, mayor o igual a 35. No, menor, sí, menor. menor, ¿cierto? De 0 a 35 es dependencia grave o total. ¿Ya? ¿Cuál otro? Tiene que pertenecer al sistema, tiene que estar inscrito en un centro de salud ¿Ya? Segundo. de la Tercero, atención primaria. ¿sí? Tercero, Ser Tiene que, beneficiario de... tiene que ser así beneficiario del sistema de salud, con FONASA o ISAPRE, seguro. ¿sí? Mm, No, es FONASA A o B. exacto. ISAPRE igual. Solamente FONASA A y B. ¿Ya? Si en los apuntes pusieron ISAPRE, pero al parecer no, es solamente A y B.
¿Por qué? Porque se supone que FONASA C y D tienen más recursos y la ISAPRE obviamente tiene más recursos. Como está orientado al cuidador, es solamente FONASA A y B. Ojo para las preguntas de la prueba, chiquillos. FONASA A y B. C y D no reciben estipendio, menos las ISAPRE. Dígame, Yulisa, ¿me iba a decir algo? Sí, lo que pasa es que yo hoy día diserté sobre el programa de dependencia Ujú. y yo puse que uno de los requisitos era pertenecer, o sea, ser beneficiario de algún, ser beneficiario de eso de FONASA o ISAPRE. Y la profe no me lo corrigió. Ya, entonces dígale a la profe que le hace la cátedra que revise la guía clínica. ¿Ya? Chiquillos, yo hasta hace un mes atrás era el encargado del programa de dependencia severa en mi CEFAN. Hoy en día soy encargado de la clínica de apoyo a mi infantil. No sé si han revisado que cuando le correo sale a lo que me dedico. Un tema que manejo muy bien, muchos años a cargo de la dependencia severa, muy hermoso, pero muy cansador, chiquillo. No está, si es ISAPRE, chiquillo, con ASACD, ya le dicen a la profe ahí que a lo mejor la profe no lo alcanzó a leer, no sé, se confundió, ¿cierto? Pero es así. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro, porque saben sobre los requisitos. Para, para que el cuidador, y está orientado al cuidador, no al paciente, ser beneficio de o sea, para que reciban estos 20 pesos, es primero que la persona que está cuidando tenga un índice de Bartel igual a 35. Segundo, que esté inscrito en un CEFAM, sea municipal, que sea de FONASA A o B, que tenga la encuesta de vulnerabilidad, ¿ya? Y que se encuentre en el destil, ¿cierto? En el quinto destil más vulnerable de la población, ¿ya? Con esos beneficios pueden optar. Todos los pacientes que cumplen estos requisitos se postulan, es una postulación. El enfermero que está a cargo del programa los postula. ¿Pueden haber pacientes que cumplan todos estos requisitos y no se los entreguen? Sí. ¿Por qué? Porque los cupos que dan son comunales. Por ejemplo, en Maipú hay 10 CEFAN, para esos 10 CEFAN dan 500 cupos y tenemos 3.000 pacientes con dependencia severa, grave o total. ¿Se imaginan? Entonces, ¿cuándo van integrando otro paciente a este beneficio? Cuando se van falleciendo los pacientes, se van incorporando los otros. Son comunales. No son, es decir, yo tengo los requisitos y me los dan, lo cual debiese ser así. ¿Ya? Pero lamentablemente estamos en Chile, chiquillos, y cada vez hay más requisitos para obtener beneficios. ¿Ya? Existe, ¿cierto? Hay una página, ¿cierto? Donde se ingresan los datos, ¿cierto? Y es más, si hacemos la postulación, ¿cierto? Al estipendio a través de la página, si el paciente es FONASA C o D, no te da la opción de ingresarlo. Puedes ingresarlo, ¿ya? Recuerden que estamos hoy en día todo en línea, porque si quiero mentir, o sea, yo puedo colocar, ¿cierto? Ahí en el foro, no, es FONASA B, pero una vez que revisan esto, ¿cierto? Las personas que se dedican, ¿cierto? Lo rechazan. ¿Ya? Por lo tanto, que debiese ser, chiquillo, yo vuelvo a repetir, debiese ser para todos los pacientes que tengan dependencia, ¿cierto? Severa, total, grave, es decir, para todos los pacientes, pero lamentablemente no. Chiquillos son como, y la mayoría de los cuidadores no lo ocupan para ello, lo ocupan para comprar insumos para el paciente, que la crema, leche, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya, estimado. ¿Cuántas visitas exige el programa realizar al año del equipo de enfermería? ¿Cuántas visitas integrales debemos realizar al año? ¿Alguien me puede contar? ¿Alguien lo leyó, lo revisó?
la Yulisa, la Valentina, la Nicole, la Paula, Michelle. Profe, por lo menos yo no lo recuerdo cuántas visitas teníamos que hacer. Ya, yo le cuento. Las visitas ¿Son dos, integrales, profe? 2 visitas, ¿ya? Usted puede hacer más de 2, ¿cierto? Si le alcanza el tiempo, pero como programa, chiquillo, debe hacer 2 visitas al año, ¿ya? De un profesional. Si hace 3 o 4, da lo mismo, pero el equipo de enfermería debe ir 2 veces al año, ¿ya? El médico puede ir 1 vez al año, esa es la visita que solicita el servicio, ¿ya? Pero si el paciente requiere otra visita, se le puede agendar siempre y cuando haya espacio, ¿cierto? Haya agenda, se le puede entregar, ¿ya? Pero si no, por la del año, ¿cierto? Queda ya cumplido el programa. Dice que la salud trabaja, etcétera, etcétera. Si ya hicimos las 2 visitas integrales más la visita médica, el paciente no tiene derecho a reclamar, ¿ya? Pero sí o sí, se deben hacer las 2 integrales y la visita al año, ¿ya? Ya. ¿Qué formulario vamos a aplicar al cuidador para ver la sobrecarga del cuidador? ¿Alguien lo recuerda? Hay un formulario, ¿cierto? Para evaluar la sobrecarga del cuidador. ¿Lo recuerdan, chiquillos? ¿Lo leyeron? Ya, el formulario, ¿cierto? Para medir la sobrecarga del cuidador se llama SARI. ¿Ya? El SARI se debe aplicar al cuidador para ver si tiene una sobrecarga intensa, si está, entre comillas, ¿cierto? Estresado con el cuidado de su paciente, ¿cierto? Y se le aplica, ¿cierto? Que las preguntas básicas son ¿cómo se siente en sí? Hay una pregunta que dice, ¿se siente agobiada, con ganas de hacer daño a su paciente? ¿Cierto? Y ahí se le va a preguntar, ¿ya? Otro de los requisitos que se me olvidaba para obtener el estipendio, que cuando uno se severa, todo el mundo quiere el estipendio y todos te van a reclamar porque no me da el estipendio, no me da el estipendio. El cuidador, ¿cierto? No debe ser un cuidador pagado. Si en la casa, ¿cierto? Hay un paciente que tiene dependencia grave o total, tiene cuidador pagado, tampoco se le da el... Es el otro requisito que se me olvidó. Es decir, si le pagan a alguien, tampoco recibe esto. ¿Ya? Entonces, índice de Bartel, ¿cierto? Que es para medir la actividad de la vida diaria, y el SARI para el cuidador. Son los 2 formularios obligatorios que usted debe manejar si va a estar en el programa SACB. ¿Ya? Lo demás, ¿cierto? Círculo familiar, el genograma, ¿cierto? Eso se pueden hacer en cualquier momento, visita, ¿cierto? Y en cualquier visita, pero si usted va a atender visita con severa, para Profe, ¿sí? Dígame. es que no sé si es mi internet o se escucha cortado. Puede ser mi micrófono. Pueden sacarlo de acá. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escucha? Sí, es que de repente se escucha Creo que sí. cortado. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe, ahora sí. Ya. Si puede ser, una puede ser el internet, segundo puede ser el audífono, ¿cierto? Que siempre no me coloco el micrófono. ¿Ya? Ya, chiquillo. Entonces, claro con los formularios, ¿cierto? Los tipos de visita, cómo ingresa al programa, ¿cierto? Todo paciente que va a ingresar al programa tiene que ingresar por índice de Bartel. ¿Ya? Y si tiene un índice de Bartel menor a 35, ese paciente ingresa. Igual o menor a 35 puntos. Ese es el requisito. Y recuerden que la dependencia severa es total grave. Esos son los 2 rangos que ingresan. Moderado y leve ingresa. ¿Ya? Ya, chiquillos. Profe, ¿Sí? Paula, dime. una duda sobre eso que dice usted, total y grave, Ujú. porque aquí en la tabla sale total y severo. Ya, es que por eso,
es para ir aclarando las dudas, porque cuando llegan los chiquillos a los centros de práctica, yo siempre corrijo eso. La dependencia severa, y le pueden preguntar a su profe que le hace la cátedra, decir que Francisco les dijo que la dependencia severa existen dos grupos que se categorizan como severa, ¿ya? Yo estuve buscando el índice el índice de Bartel chiquillo en su manual y no está, pero lo podemos bajar desde mis materiales. Voy a buscar y se lo voy a compartir para que ustedes se den cuenta que dependencia severa, el índice de Bartel dice ahí, total o grave, ¿ya? Denme un minuto, voy a buscar el índice de Bartel dentro de mis documentos, se los comparto para que lo conozcan y lo tengan claro, ¿ya? Es dependencia severa, se divide en dos, total o grave. Esos son los que van a ingresar, ¿ya? Los voy a buscar, me dan un minutito y lo comparto. Ya, estimado, ahí lo están viendo, ese es la clasificación de Bartel, ¿cierto? Del ministerio. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, profe. Ya, eso es lo que yo quiero que quede claro. Si se dan cuenta acá, dice
Resultado, grado de dependencia, que el índice de Bartel, eso es lo que mide el grado de dependencia. Si es igual o menor a 20, es total, ¿ya? Es decir, de 0 a 20 es total, y de 20 a 25 es grave, y eso 2 es severo. De 40 a 55 es moderado, 60, ¿cierto? Es leve y 100% independiente. Si se dan cuenta, no está el severo, porque total y grave es la dependencia severa. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener claro. Esto está, si quieren lo pueden bajar de internet, ¿ya? Yo les voy a mandar el índice de Bartel que sale, porque podríamos agendar un paciente, ¿cierto? Lo vemos de Rayen, pero nos vamos a demorar más, ¿ya? Y acá está todo explicado, chiquillos, qué es lo que es el índice de Bartel, ¿cierto? Para qué nos sirve, cómo se mide, ¿cierto? Cómo se aplica, ¿ya? Porque cuando usted va a los domicilios y le pregunta, ¿su mamá come solita? No, no, no come solita. Ah, ya, ok. ¿Se baña solita? No, no, tampoco. Va al baño solo? No, no, no va al baño solo. Claro. Pero si usted le pasa una cuchara, ¿cierto? Y se la lleva a la boca, es porque la señora puede comer solita. ¿Ya? Por lo tanto, veámoslo si está acá. Está el índice de Bartel como tal. Está solamente explicado. ¿Ya? Pero eso, chiquillo, para que no tengan confusiones, eso ya es como se clasifica el índice de Bartel, ¿ya? Esa es la clasificación. Ya, sí, ahí puede ser que la profe haya sacado cualquier índice de Bartel, ¿cierto? Pero ahí ustedes lo aclaran, ¿cierto? Y se lo, ¿ya? Para que lo revisen. Y no sé por qué no pusieron el índice de Bartel en el manual, ¿ya? Si quieren lo voy a bajar, ¿cierto? Les voy a mandar una fin de pantalla cuando agendo un paciente. De los que yo tengo, ¿cierto? Voy a aplicar el índice de Bartel y se lo voy a mandar al correo para que lo vean, para que lo tengan. Si es que no lo tienen, ¿ya? Pero esa es la clasificación de dependencia, ¿ya? Índice de Bartel. Dentro de su apunte también, chiquillos, salía el índice de CAT, ¿ya? Y decía, ¿cierto?, que si el paciente fue evaluado con el índice de CAT, le debemos aplicar el índice de Bartel, ¿ya? Por lo tanto, usted debe saber cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿ya? Índice de CAT, ¿qué me mide el índice de CAT? ¿Me mide grado de dependencia o no? Sí, ¿ya? Entonces, usted pregunte, bueno, yo creo que la prueba no se van a enfocar por el índice de CAT, pero por algo sale en su apunte, para que usted tenga claro, ¿cierto? Índice de CAT, ¿será lo mismo que el índice de Bartel? ¿Me evalúa lo mismo? ¿Lo tienen claro, chiquillos, Paula? Porque el índice de Bartel lo aplica el enfermero y el índice de CAT lo puede aplicar el enfermero, sí, pero es más de kine, ¿ya? Si es más de kine, está orientado, ¿cierto?, más a la movilidad, ¿ya? Más que a la actividad de la vida diaria, ¿ya? ¿Claro los que me preguntaron ahí sobre ese Bartel? Sí, profe, ahora sí, porque por lo que igual decía mi compañera, en la mañana tuvimos una presentación y el paciente que me tocó a mí, una compañera, ¿Mm? presentaba la dependencia severa. ¿Ya? Y lo dije así y la profe tampoco me preguntó así como específico a qué se Claro, refería. Claro, ya, lo que usted nos explicaba. exacto, ¿ya? Sí, sí, No, Para sí, que un uno punto entienda también. así, más que nada. eso, sí, es que igual yo siempre me encuentro con esa diferencia, ¿cierto?, entre los docentes, y se lo he dicho a los docentes, se lo he explicado a los colegas con la mejor gana y con la mejor, para que lo tengan claro, que no existe la dependencia severa. Se lo he explicado a los de a la Jacqueline. De hecho, le voy a volver a mandar un correo a la Jacqueline, para la duda, si quieren se los copio, porque no existe la dependencia severa en sí, se clasifica tal, la total y la grave se considera severa, ¿ya? Solamente para aclarar, ¿cierto? De repente se puede confundir, ¿cierto? Si hay, por ejemplo, si a mí en este momento me mandaran a UCI, yo tampoco manejo el UCI. Entonces, esta es la confusión, ¿ya? Por eso, ahí lo aclaran, ¿cierto? Yo voy a mandar el correíto por prevención, por en caso de prueba, ¿ya? Eso lo voy a mandar, ¿ya? Porque no es la idea que les vaya mal, pero sí tienen también ustedes, chiquillos, que poner de su parte, participar en las clases, ¿cierto? Buscar la información y
lo importante cuando uno es alumno chiquillo, uno tiene que también tratar de buscar cosas, uno también tiene que ser crítico, o sea, ver ahí, ¿cierto? Las guías ministeriales. Si yo le hablo de una guía ministerial, si usted quiere conocer la guía ministerial de dependencia severa, se va a la página MinSal, a ver, a lo mejor el profe se confundió porque ninguno de los profes, ¿cierto? Lo hacemos con intención, a lo mejor es una confusión, ¿cierto? O sea, el profe Francisco me dijo que era esta, a ver, ya. Pues no le creo mucho al profe, ¿eh? Busquémoslo. Vamos al MinSal y aclaremos. A ver, la profe no, yo le creo. Busquémoslo. ¿Ya? ¿Ya? Está la guía clínica de dependencia, las orientaciones técnicas de todos los programas que se desarrollen en atención primaria, chiquillos, está la guía en el ministerio. ¿Ya? Y esa guía no puede ser mayor a 5 años. Eso es muy importante, porque uno busca, ¿cierto? Si uno busca una información hay mucha información, pero puede ser que esa información ya se haya corregido, lleve más de 5 años. Entonces usted ahí busca orientaciones técnicas del programa de dependencia severa. ¿Cuáles son los requisitos para el estipendio? Un profe A me dice que con lo de ISAPRE igual. Yo lo busqué, hice mi trabajo, averigué, pero el otro profe me está diciendo que no. ¿Qué la información? ¿Cuál es la fuente oficial, chiquillo, de acá? Es el ministerio. Él es como nuestro, es nuestro jefe, ¿cierto? Ahí están las orientaciones técnicas. Porque puede ser que a mí algo no me parezca, yo diga, escucha, qué lata que no le den a todos los estipendios, me parece una lata y aparte están. Pero es así, la norma técnica dice eso, por lo tanto yo no puedo, o sea, tampoco depende de mí, o sea, no lo tengo que postular, ¿cierto? Pero no se lo van a entregar, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que hacerle caso ahí al ministro. Lo mismo que pasa con la vacuna, chiquillos. ¿Ya? ¿Claro? ¿Alguna otra duda, estimados? No, profe, ahora quedó más claro. Ya. Busque ahí las orientaciones técnicas. ¿Sí? ¿Por qué la ISAPRE no entra en Porque los requisitos? Porque se supone que los pacientes o los usuarios que optan por un ISAPRE se supone que tienen más recursos, ¿ya? Y esto está orientado para la gente que no tiene recursos, para la gente que no puede salir a tomarse un café, porque acuérdense que está orientado al cuidador, ¿ya? Quiere decir que el cuidador no tiene muchos recursos para distracción, ¿ya? Y se supone, ojo, se supone que un paciente con ISAPRE, que a veces no es la realidad, si usted me pregunta, imagínense, para recibir estas 23 lucas, que es el estipendio, solo es A y B, ¿ya? Están dejando los C y los D afuera, ¿entiende? O sea, es como súper así, ¿y por qué? Porque se supone que tienen más recursos, lo cual no debiese ser así, ya debiese ser universal, ¿ya? Pero si le preguntan en la prueba, es solamente para beneficiar el grupo A y el grupo P, ¿ya? Y si usted revisa su apunte, yo lo miré ahora cuando andaba buscando el índice de Bartel, sale ahí los requisitos, están bien claros, están bien. Dice ahí, FONASA A y B orientado al cuidado. ¿Ya? Solo por eso, Yulisa. Porque Ya, creen profe. que las personas que tienen ISAPRE tienen más recursos. ¿Ya? Y si usted ve la realidad de nuestro país, no es así. FONASA C. Si usted analiza para tener FONASA C en este país, basta con el sueldo mínimo. ¿Cómo están dejando pacientes? C? Bueno, ¿ya? C y D quedan fuera, solamente porque tienen un sueldo mínimo. ¿Ya, estimado? ¿Alguna duda, alguna otra pregunta? Ya, les voy a mandar, chiquillos, les voy a mandar un correo a la Jacqueline, para que ahí, en caso que salga alguna pregunta y no vayan a ver más, para no seguir anulando más. No sé cómo quedó la segunda prueba, ¿cómo quedó con las 2 preguntas que se anularon? Al menos, profe, a mí no me aparece la nota actual, si es que ¿Todavía no le la parece? modificaron. Ya, entonces ya en ese mismo correo voy a mandar a preguntar eso y voy a especificar lo del estipendio y lo de, ¿cuál era la otra que tenía? Ah, del índice de Bartel. ¿Ya? Se lo voy a mandar y se lo voy a, Profe, ¿sí? ¿y puede decir lo de mi prueba, por favor? Tampoco, De la prueba número 2. Tampoco he ta- recibido respuesta. hoy que se demoran, chiquillos. Ya, vamos a escribir,
voy a terminar la clase, voy a mandar al tiro el correo, chiquillos, para que tengamos ahí la sesión, ¿ya? ¿Ya? Ya, profe. Ya, chiquillos. Ya, nos vemos entonces el próximo viernes, chiquillos, es su última evaluación, ya eso lo tienen que tener claro, última evaluación, ¿cierto? Yo me voy a conectar, ¿cierto? En caso que tenga algún problema, pero no lo creo, porque no tengo Kine. Me voy a conectar, ¿cierto? Voy a estar con ustedes y recuerden que el manual de presencial ya está ingresado en la plataforma para que lo revisen. Cuando vuelven, todavía no sabemos porque la Florida no ha salido de cuarentena, Santiago Centro de Ejecutivo volvió a cuarentena. Hay Maipú, trabajo, a cuarentena. Tanto, cuando volvemos aún no está claro. ¿Ya? Pero ahí nos vamos a conocer, ¿cierto? En algún momento este año. Profe, en Espero. caso de presencialidad, por ¿Mm? ejemplo, yo soy de Maipú y voy a la sede de la Florida y tengo la de Maipú cerca, pero no me pregunte por qué, pero elegí la de la Florida y en ese caso, si la Florida pasa a tener clases presenciales y yo sigo en cuarentena, ¿cómo lo tendría que hacer? No se puede movilizar. No puede ir. No voy nomás y si pierdo las clases presenciales. No, pero si su comuna tiene que mandar un correo, pues su comuna, por ejemplo, en Maipú los chiquillos estaban participando en los talleres, pero otra vez retrocedieron. Pero no puede, pero usted no puede perder su clase si está en cuarentena, pues. Hay una norma ministerial, una autoridad sanitaria le dice a usted que usted no puede salir, que está en cuarentena, ¿ya? Tendrán que organizar. Yo creo que lo van a hacer a través de un grupo, chiquillos, ¿ya? De Maipú se va a la Florida. Ya, chiquillos, pero yo no creo que vaya a perder o le vayan a evaluar mal o le vayan a poner un grupo que está su comuna, no se puede. ¿Ya? Yo creo que van a ser más grupos. ¿Ya? Ya, chiquillos, dejamos la clase hasta acá. ¿Ya? Espero que en las clases presenciales participen más, hablen más, ¿cierto? Porque realmente es una lata para el docente, chiquillos, hacer clases si no quieren participar, ¿ya? Que el docente ponga las máximas ganas de hacer la clase, si ustedes no quieren participar, es por hacer. ¿Ya? Ya, chiquillos, dejamos la clase hasta acá, que descansen, que tengan un buen fin de semana y espero que esta cuarentena se termine el lunes. Ya, chiquillos, chao, chao. Chao, Chao, profe, que profe, esté gracias. bien. Chao, Que esté chao, bien. cuídense.